Muy bien, estamos en compañía de Eric Iriarte, abogado especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, para hablar sobre el uso, el impacto y el alcance de las redes sociales en la campaña electoral a propósito de las próximas elecciones congresales este 26 de enero. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido. Un gusto siempre hablar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta coyuntura, en estos tiempos, ¿imposible pensar en alguna campaña electoral sin el uso óptimo de las redes sociales? Para empezar, con 70% de la población ya conectada a Internet, una masificación de este 70%, el 99% tiene algún tipo de red social. La mayoría son personas en edad votante. Sin duda alguna, no utilizar las redes sociales es un problema dentro de una campaña. Pero creer que solamente con redes sociales se puede ganar una campaña es también otro problema. Por supuesto, no irnos a ningún extremo. Estamos en este proceso de adaptación quizá, y hablo, bueno, me incluyo, pero hablo básicamente de las organizaciones políticas y de las candidatas y candidatos. Sí, los partidos políticos sobre todo están comenzando a descubrir las redes sociales como un instrumento de divulgación de sus propuestas pragmáticas, sus propuestas ideológicas. La diferencia con los candidatos es que los candidatos a veces van por su propia vía sin necesariamente coordinar esfuerzos con sus propias organizaciones de base, sea porque son invitados o porque por sí mismos tienen mayor presencia. Hay candidatos que tienen mayor cantidad de followers, seguidores o más vistas en YouTube que sus propios partidos. Entonces ahí lo que tienen que hacer es, los que tienen más, jalar a los que tienen menos y compartir una estrategia común. Y ese es el problema. No hay estrategias comunes necesariamente organizadas partidariamente. Exacto, y eso se visibiliza luego en las redes. Se visualiza en las redes porque además de la misma manera que ya eres candidato y eres parte de la lista, pues resuelve tu vida como mejor puedes. Lo mismo ocurre en las redes. Entonces algunos tienen mayor cantidad de recursos, algunos tienen mayor cantidad de habilidades, u otros ya tenían una experiencia previa que les permite tener una base mayor. Y de eso se trata. Las elecciones, finalmente un proceso electoral, es tener una base de votantes que las redes te permiten dos cosas diferentes. Mantenerla, porque vas aumentando la promoción de tus ideas, los haces que sigan fidelizándose contigo, o agregas a indecisos que no tienen una selección previa y que les puede interesar tus ideas. Luego hay que cultivarlo. Ahora, todo esto, de manera vista política, no debe hacerse solamente en el proceso electoral, sino durante todo el tiempo y todos los días para crear una masa crítica partidaria, ¿no? Es parte del ejercicio democrático, sí, ¿no? De, por supuesto, querer ser autoridad o convertirte finalmente en una de ellas. Ahora, hay que generar comunidad, no nos queda duda, no hay que hacerlo en las redes sociales, hay que hacerlo fuera de las redes sociales, es el trabajo que tienen que realizar las organizaciones políticas. Y hablas de un 70% de población conectada, sin embargo, se hace siempre hincapié en los jóvenes. Nada más, ¿no? Que son ellos el público que está presente en las redes sociales. ¿Esto es correcto? ¿Valdría la pena de repente segmentar un poco, ampliar también a aquellas personas a las que nos dirigimos? Sí, de hecho, tienes que segmentar. O sea, si tú puedes hacer una inversión, ya hablando de gasto de campaña. Y hablando técnicamente, ¿no? Ya haces una inversión sobre una tarjetización, sobre ubicación de un grupo etario muy concreto. Y no es un grupo etario que pueda aceptar tus ideas, o no es uno que quiere escuchar tus ideas, pues lo que estás haciendo es una inversión al aire, ¿no? Estás echando un poco el dinero al agua. Claro, no le puedes vender limones al productor de limón. No le puedes. Y además tienes que saber en qué redes está ese grupo etario. Si tú tratas de hablar con jóvenes, ahora no todos están en Facebook, prefieren utilizar Instagram, pero Instagram es muy visual. Y si tú pretendes hacer una campaña de texto, de discurso, solamente en una plataforma que es de imágenes, pues no necesariamente va a calzar. Tienes que hacer una elaboración más extensa, una estrategia que tiene que ir a múltiples plataformas, pero además con multiplicidad de formatos. Y aquí entonces tienes que tener, o construyes tú tus contenidos, tu información, o tienes un equipo construyendo la información. De nuevo, la idea de que el partido tiene que tener una suerte de puntos comunes o material común que pueda ser repartido. Y bueno, que una directriz, ¿no? O una directriz. Es complicado. Cuando tú ves las campañas en otros países que tienen menor cantidad de partidos, esto también es un problema a la larga, tienen menor cantidad, es muchísimo más fácil segmentar la campaña, pero a su vez, como tienes diversidad en diferentes lugares, tienes que saber qué le ofreces. Lo mismo ofrecer agua en Lima que agua en Ica. Entonces tienes que saber ofertar también y a qué grupo etario es el que te va a ver. Algo importante, la tecnología, la conexión a Internet es fundamentalmente urbana y costeña. Si pretendes hacer una campaña, estás focalizándote en este lado. Si gastas lo mismo para la selva, en un Cayali, probablemente no te van a ver tanto y de hecho no debería ser esa la forma. Probablemente debe ser una forma combinada entre radio, televisión, periódicos y redes sociales.
ahí también va a influir cómo las regulaciones nuevas, después de la reforma política que hemos recibido hace relativamente poco, cómo puedes o no colocar avisaje en medios tradicionales. Y una pregunta que se debe hacer mucha gente. Si yo tengo un canal tradicional, un canal de cable, por ejemplo, y coloco un avisaje, y luego este canal tiene a su vez su página web donde transmite en streaming, ¿puedo colocar un aviso? ¿Es colocarlo en el medio o estoy colocando en diferente medio, ¿no? Claro, y si es parte todo de la misma estrategia o incluso la negociación también que hay de por medio, ¿no? Y además los costos son mayores o menores y el impacto es mayor o menor. También se dice eso, ¿no? Que justamente enfocarse en una campaña en medios digitales es mucho más accesible que la de los medios tradicionales. Bueno, eso ahora además ya está prohibido, ¿no? Sí, aparte que está prohibido. Así que sí o sí hay que hacer foco en las redes. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué pasa si el aviso está en la página web de un canal de TV tradicional? Claro. ¿Esto está en la zona gris o es la página web del canal o es una cosa separada del canal? Pero cuando tú ves las conexiones... ¿Qué dice la norma? La norma no dice esa separación. Dice que los medios de comunicación tradicionales, se entiende por radio, televisión y hasta periódicos, tienen ciertas reglas. ¿Le aplican estas reglas a, por ejemplo, WhatsApp? Claro. ¿O le aplican a TikTok? Bueno, no se habla, ¿no? De a quién pertenece ese canal digital, en todo No se caso. habla, pero es parte de las discusiones que tienen que haber. Y además, quizá futuro, ¿no? En el de hecho, debería haber pasado en el pasado, porque pero, ya las redes son una cosa que tienen en el mejor de los casos 15 años. Entonces, no es una tecnología nueva. La conexión a Internet tiene en el Perú casi 20 y tantos años detrás. Comenzó en el año 91 con la Red Científica Peruana. Entonces, digamos que si bien nos hemos aproximado al fenómeno, las regulaciones para otros temas terminan afectando también a esta utilización. Bueno, si hablamos de estrategia, como comenta nuestro invitado, regresando a ello, ¿cómo no mencionar la naturaleza del contenido? ¿No? El contenido que debe ser siempre relevante, imaginamos, porque también muchos dicen, bueno, hay que estar publicando todo el tiempo, hay que poner esto, hay que poner lo otro, y al final la comunicación no es la de mejor calidad. Y es primero una decisión estratégica de, ¿voy a usar las redes para mi campaña? ¿Ahí están mis votantes? Claro, ¿qué redes voy a usar? ¿Qué redes voy a utilizar? ¿Qué formato voy a utilizar? Y luego el contenido. Y luego el contenido. Y en el contenido es, ¿necesito hacerlo más visual o necesito hacerlo más texto o necesito mandar correos electrónicos? Hay diferentes metodologías y modalidades. Pero algo que queda absolutamente claro es que la generación continua de contenido ayuda a la recordación, pero tienen que estar ligado al tema. Si un día publicas A, el día B, C, porque son todas tu lista de... tu planning, ¿no? Tu planning, termina siendo algo complicado para el usuario, porque no necesariamente el usuario te está viendo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo logras que un usuario capte a lo mejor 2 ideas que son importantes? Tus grandes propuestas. No, es que yo tengo 50. Bueno, puedes publicar una por día, pero probablemente se pierda la del primer día y no tienes suficientes días. ¿Cómo sistematizo también la información? ¿Cómo la dinamizo? Y cómo a su vez, por ejemplo, tengo una entrevista, la subo todo el contenido. O agarro algunos bytes. Bytes, que de la forma corta, un pedacito, ¿no? Alguna gente que no entiende qué es el byte. Un pedacito. Un extracto, ¿no? Un pequeño extracto. Un extracto que puede servir para algo muy viral o para algo, incluso... He comenzado a ver campañas que hacen memes, se hacen automemes los candidatos, pero también saben que eso es un riesgo de que puedan utilizar el meme en otra cosa. Entonces, también entender que la libertad de expresión, la forma de la campaña, tiene ciertas restricciones. Tú no puedes difamar, calumniar, injuriar a otras personas en tu campaña. Puede ser muy crítico, puede ser muy duro, muy ácido si quieres, pero eso no puede violentar la libertad de expresión. Del otro lado, las plataformas se generan también como mecanismos de control en la medida que un usuario puede denunciar un contenido que siente. Ahora, ¿hasta qué punto esa denuncia es porque realmente se siente afectado o porque es un contrincante político tratando de bajar a alguien que está comenzando a aparecer? Allí el ente regulador es el que tiene que definir seguramente cuál es la naturaleza de ese contenido, ¿no? Y a propósito, ya que hablas sobre estas reglas, es importante recordarle también a nuestros televidentes que el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral ha hecho una exhortación a Solidaridad Nacional a retirar un cuestionado video, ¿no? El colegiado indicó que el material difundido por el partido de Luis Castañeda Locio tergiversa la información y confunde a la ciudadanía respecto de las posturas de personas y partidos. Quizá aún no lo han visto, quizás sí lo han visto y eso es lo peligroso, ¿no? Porque no solamente a veces vemos, compartimos y terminamos viralizando contenido que no es el más apropiado. De hecho, muchas veces ni siquiera ves todo el contenido, ya lo compartes. Pero viralizamos titulares muchas veces, ¿no? Eso, y tienes un elemento clave a entender, y es que a veces puedes llegar a determinar quién fue el que dio de baja el contenido, o puedes sugerirlo a un tribunal de ética, como en este caso.
Pero muchas veces un usuario de a pie, X, puede denunciar un contenido. Basta una denuncia y se puede dar de baja un contenido. En otros casos requieres 1000 denuncias y en otros requieres no hacer nada y la plataforma lo hace automático. Pero aquí traslada la responsabilidad de la gestión de un contenido de campaña política que tiene una metodología a una plataforma privada, técnica, extranjera, que además ni siquiera está aquí. Poco puede hacer el Jurado Nacional de Elecciones, poco pueden hacer el Tribunal Ético u otros, porque no tienen injerencia directa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Claro. Educar fundamentalmente a la población de... Para que haya rechazo a ese tipo de contenidos. Siempre y cuando el rechazo tenga que ver con algo que viole la norma. Así es, claro. Porque si no la viola y genera un rechazo, lo que estoy haciendo es más bien un control, una censura. Exacto, exacto. No podemos hablar de tecnología, de redes sociales en campañas electorales sin recordar el escándalo de Cambridge Analytica, Eric, ¿no? Y lo que se puede hacer, ojo, con la información de usuarios que son finalmente electores también. Y es ahí una de las cosas que se hablaba, por ejemplo, que Obama ganó las elecciones con redes sociales. Lo que hizo Obama fue tener su base partidaria, que era el Partido Demócrata, e ir detrás de los indecisos. ¿Cómo fue detrás de los indecisos? Utilizando redes sociales. Pero tenían algo que quizás en el Perú todavía no tenemos, que es el nivel de granularidad, de poder saber que este grupo humano que vive en esta zona, que yo le puedo direccionar un determinado mensaje, en realidad sé qué es lo que opinan. Sé que les gusta, quieren más trabajo y quieren más cine o más lo que fuera. Bueno, análisis de data, ¿no? Que está en tanto crecimiento. Y esto fue ya en los primeros inicios. Claro. Cambridge Analytica lo que hizo fue tomar la data desde los perfiles de Facebook de mucha población y poderla ubicar y targetizar. Ya no a través de encuestas directas, como los partidos que tienen que ir haciendo, conociendo a su mercado, por llamarlo de alguna manera, sino que entregaba esta información prediseñada. Entonces, si yo ya tengo una compañía que tiene los datos tamizados, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es personas de 20 a 30 años, de tal perfil, de tal profesión o de tal universidad, y quiero venderle directamente. Claro. Entonces, se vuelve un negocio. Quiero comprar la tarea ya hecha, ¿no? Quiero comprar la tarea en lugar de recorrer la calle, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eric. No sé si tengas alguna reflexión final propia de esta coyuntura, ¿no? Para nuestros electores, por un lado, pero también para aquellos que participan como postulantes al Parlamento. Mira, lo más importante es saber que no se puede ganar una candidatura solo con redes sociales, pero sin redes sociales no se puede ganar una candidatura en este país. Muy bien, a tenerlo presente entonces. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos estado con Eric Iriarte, abogado especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Tenemos que hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.